Hoy tenemos en el canal un micro que por sus dimensiones y diseño me da mucha curiosidad revisar, el Mimbo de 7Ring, además una marca que no conocía de nada. Quédate para que te enteres de todos los detalles de este mini shotgun y además te lo vas a poder llevar a casa, así que no te pierdas ni un minuto del video. ¿Quién es 7Ring? La marca detrás de esta miniatura de shotgun. Es una marca realmente que no conocía de nada. Surfeando en internet me encuentro esta miniatura de micrófono, digo, pues, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal ese micrófono cuadradito? Es raro ver un micro cuadradito shotgun. Pues 7Ring es una marca que se dedica a la producción de micrófonos, es una submarca de un conglomerado ubicado en Shenzhen, la capital electrónica o tecnológica de China, por decirlo de alguna manera. Si te pones a surfear en su página vas a encontrar que tienen lavalier, micrófonos shotgun, 3 tipos, muy compacto, micrófonos de estudio y prometen seguir sacando más productos cada año. Y ya navegando en la página de 7Ring vi que ponen particular empeño en el diseño de sus micrófonos para hacerlos distintivos en un mundo tan competido como en el de los micrófonos. Me dio curiosidad saber si lo acompaña la calidad de audio, que es lo primordial en un micro. Por muy bonito que se vea, si no tiene calidad, no vale de nada. Vamos a ver primero qué trae la cajita. Y empecemos por los accesorios. Trae 2 cables con este peculiar amarillo. Fue coincidencia que tuviese la playera amarilla, no iba a tono con la marca. Trae 2 tipos de conexiones, TRS a TRS, que es de cámara a micrófono, y TRRS a TRS. Este es para el celular y este es para la cámara. Se agradece que te incluyan las dos. Manual y unas calcomanías. El famoso DEDK. Y miren el micro tan diminuto. Primera vez que veo un micro shotgun tan chiquito, tan compacto. Vamos al diseño. Es un micro totalmente construido, bueno, la parte del micrófono en metal. Esta parte obviamente es de plástico, pero todo el resto es metal. Son 6 centímetros de largo, 4 de alto, incluyendo el soporte que sostiene a la cápsula de micrófono. Y en la parte más ancha, que es esta de aquí, 2.5 centímetros. El logo de la marca en amarillo aquí arriba, que le da un tono distintivo. Y parece que ese colorcito lo repitieron también en los cables de conexión. Les dije, estructura totalmente metálica, es una miniatura, lo comparamos con el Sennheiser MKE200, que ya es chiquito, es un micro compacto, y miren cómo se ve, parece un gigante al lado del Mimbo Mini de 7Ring. ¿Ustedes qué opinan? Cae la duda si este micro alberga tecnología suficiente o una cápsula de micrófono suficientemente buena como para que dé un audio de calidad. Porque en el diseño tiene un 10 y bien, bingo por los de 7Ring. Le atinaron un diseño compacto y la verdad que muy atractivo. ¿Ustedes qué opinan? Pero veamos la calidad del audio. Primero vamos a las especificaciones técnicas de esta cosita hermosa. Especificaciones técnicas. Es patrón polar cardioide, es decir, que capta el sonido de que viene de enfrente y el resto lo rechaza. Sensibilidad desde los menos 36 hasta los 2 decibelios. Rango de frecuencia desde los 60 hasta los 20.000 kHz. A tono con la mayoría de los shotgun del mercado, que no he visto uno tan compacto como este, honestamente. Y conexión TRS. No hay más que decir de las especificaciones técnicas. ¿Cómo llevarte a la casa? Pues muy sencillo. Este review pertenece al playlist Gadget por menos de $70, donde cuando reviso un gadget en ese playlist, pues al final del review lo regalo. Para participar tienes que dejar tu comentario de por qué te gustaría llevártelo a casa y además invitar a tus amigos a que den like y se suscriban al canal, por supuesto, y dejen un comentario en favor tuyo. Es decir, yo recomiendo a fulano de tal, en el comentario obviamente, para que se lleve el micrófono. Y después de una semana de publicar el video, pues seleccionaré el ganador. Puede que lo publique directamente en la página, en la comunidad de creadores, o hagamos una transmisión en vivo para elegir el ganador. Alcanzan a escuchar los colchones, refrigeradores, lavadoras en el DF, en México DF. Es todo un reto hacer un review o un unboxing o lo que sea de un micro. Ya déjate tú la gente que me dice, no, es que oigo ruidos en el audio del micro.
Es que oigo tal, pues miren los ruidos de refrigeradores, de todos los vendedores ambulantes. Y hay gente que me dice, no, es que oigo voces. No, pues si oyes voces ya yo no te puedo ayudar, tendrías que ir con un psicólogo. En serio, señores, es todo un reto hacer un review de un micro en el DF. Por lo ruidosa que es la ciudad y por mucho que aísle el estudio, pues se cuelan todos los ruidos. Vamos a ir directo a las pruebas porque bonito es, pero lo importante es que suene bien. Hasta ahora hemos estado grabando todo el video con el shotgun de Komica, el VM20, conectado directamente a la Sony ZV-1, aquí arribita. Es un micro que lleva batería incorporada y la verdad que muy potente, con una calidez y calidad en el audio que a mí me enamoraron. Desde la primera vez que lo probé, que hice un review, me quedé encantado con este micrófono. Pueden ver el review completo aquí por si les da curiosidad. Y ahorita vamos a testearlo en estudio. Técnicamente este micro es para poner encima de una cámara. No es para usarlo en estudio, pero vamos a testearlo en estudio en las mismas condiciones que el Komica para ver qué tal. También vamos a poner a competir el Sennheiser MKE200 en las mismas condiciones, a la misma distancia y conectado directamente a la cámara, a ver qué tal se oye. Ahora el audio que están escuchando es el del micro shotgun de Sennheiser, el MKE200, a la misma distancia. Serían como unos 60-70 centímetros. Es más o menos la distancia en la que lo usaría cuando llevo la GoPro en la mano y son más o menos 70 centímetros. Pero aquí en estudio con las mismas condiciones en las que oyeron el de Komica, el CV20. ¿Qué les parece la calidad del audio del MKE200 comparado con el Komica VM20? Y ahora vamos a pasar al que estamos testeando, al 7Rims, el Mimbo Mini. Ahora el micro que están oyendo es el Mimbo Mini de 7Rims, a la misma distancia, en la misma posición y con las mismas condiciones que han escuchado estos otros dos, el Komica VM20 y el Sennheiser MKE200. Estos micros, bueno, este sí lo puedes usar para estudio y para exteriores. Estos micros realmente, el ideal es usarlo encima de la cámara a la distancia de tu brazo. Si lo mido está a la distancia de mi brazo, pero estamos en un estudio, bueno, estudio relativo porque esto no está aislado sonoramente. Lo único, ninguno de los audios tendrá un procesamiento, es decir, no le eliminaré ningún ruido y tampoco le haré correcciones de ningún tipo. Estos micros no es el ideal usarlos en estudio, es para ponerlo encima de una cámara y listo que listo. El ideal es ponerlo encima de una cámara y bloguear a gusto con tu micro compacto. En el caso del shotgun de Komica es menos compacto, pero igual de efectivo con una cámara DSLR o una cámara de GoPro o cualquier cámara que tú quieras. ¿Qué les parece la calidad del 7Ring ubicado aquí arriba, que además se ve ridículo por el tamaño tan chiquito que tiene? Déjenlo todo en los comentarios. Esta es una prueba de audio con el micro del Media Mod de la GoPro. La verdad que ya la GoPro de por sí tiene un audio excelente. Con el Media Mod eleva un poquito más la calidad del audio. Y vamos a probar los distintos micrófonos que probamos en interiores para ver cuál es la diferencia en exterior. Todos van a estar sin filtro de viento para que sea más sencilla la comparación. Y ahora el audio que están oyendo es el del micro 7Ring, el Mini Bo. Tampoco tiene filtro de viento y está a la misma distancia que estaba grabando con la GoPro y el Media Mod. ¿Qué les parece la calidad del audio de este mini micrófono? La verdad, con un diseño increíble y al parecer bastante bueno en audio. Déjenlo todo en los comentarios. Y ahora estamos grabando con el Sennheiser MKE200 a la misma distancia, mismas condiciones. Tampoco tiene filtro de viento. Es un micro, la verdad, de excelente calidad, pero casi 5 veces el precio del 7Rims. ¿Qué les parece la calidad de este MKE200 comparado con el 7Rims, el mini micrófono hermoso de 7Rims? Este que está acá. Déjenlo todo en los comentarios.
Y ahora estamos grabando con el micro de Cómica, el VM20, un micro shotgun con batería incorporada, es decir, más potente que el resto de los micrófonos. No es una comparación tan justa porque es un micro que tiene batería incorporada, más potencia, es un micro más profesional y este es un micro de entrada, el 7-Ring. Pero ¿qué tal les parece la diferencia de audio entre uno y otro? Entre este grandulón que también sirve para estudio o el 7-Ring Mini Bob. Déjalo todo en los comentarios. Y ya después de haber realizado test en interiores y en exteriores, y ahorita estoy hablando con él, ¿qué les parece la calidad del Mimbo Mini de 7-Ring? Yo realmente me quedé gratamente impresionado. Es un micro que enamora por el diseño y además una calidad bastante buena para el precio. Realmente es una calidad excelente desde mi punto de vista. Si tú opinas lo contrario, no dejes de comentar y dime por qué. ¿Qué precio tiene, señores? Son 635 pesos, lo puedes encontrar en Amazon o también en Mercado Libre. Les dejo en la descripción el link para que lo compre, pero para que comprarlo, si te lo puedes llevar gratis a casa, si tú quieres, lo único que tienes que hacer es recomendar este video a tus amigos, darle like, suscribirte si no lo has hecho y pedirle a tus amigos que también le den like y se suscriban. Y además te recomienden, que pongan un comentario, yo recomiendo fulano de tal, para que se lleve el Mimbo de 7-Ring. ¿Qué les pareció el audio de este micro tan compacto, de un diseño excelente? De hecho, me da curiosidad probar otros micros de la marca, porque si en este tienen esa calidad, no quiero ver los otros que tienen. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video, que les haya aclarado y hayan podido determinar la calidad de este Mimbo Mini de 7-Ring con todos los tests que hicimos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. Y recuerda, te lo puedes llevar a casa, así que no dejes de comentar. Un solo comentario por persona, solamente pídele a tus amigos que comenten. Si pones tú solito 10 comentarios no va a servir de nada, porque cuando elija el ganador voy a filtrar los comentarios. Va a ser solo un comentario por persona. Entonces, la mejor manera para ganarlo es que le digas a tus amigos que comenten en tu nombre. Nos vemos la próxima semana.